Hablaremos sobre algunos organizadores gráficos. Recordemos que los organizadores gráficos son herramientas que permiten presentar una idea o hacer un resumen de un tema en específico, de forma jerárquica o cronológica. De esta manera, todo se presentará bien organizado y será más fácil de entender un tema, tanto para uso personal como para un equipo de trabajo o para terceros. Hablaremos de 4 organizadores gráficos. Empecemos. Primero, rueda de atributos. Este organizador se usa para una temática específica. Puede ser presentar un tema o una situación o un proceso. Tiene como principal característica su forma redondeada, rodeada de otros círculos alrededor de un tema principal. Es colorido, muestra la información de manera resumida, es fácil de definir y de construir. Este se aplica en el aula de clases, talleres o cursos, ya que ayuda a la comprensión y memorización de puntos clave, al pensamiento abstracto y analítico, a la construcción de conceptos en grupo, idóneo para graficar y destacar lo más significativo de biografías de grandes personajes. En los atributos también encontramos la órbita, que facilita obviamente su comprensión, así como desentrañar rasgos recónditos del tema. Se puede usar de dos maneras. La primera sería formar un círculo en el centro y el resto que los rodea, de tal manera que se vaya vaciando la información en cada uno de ellos. Y en la segunda se utilizará un documento elaborado con la información detallada y después se usarán los círculos conforme se vayan requiriendo mientras se va graficando. En nuestro segundo organizador gráfico encontramos el organizador de mandala. El uso de organizadores gráficos son evidentes. La razón es que estos diagramas funcionan muy bien para ilustrar ideas de manera sencilla, práctica y entendible, y son muy fáciles de realizar. Aunque existen muchos tipos, el organizador gráfico Mandala es súper útil y práctico para muchas circunstancias. Aunque el organizador gráfico Mandala es bastante común en la enseñanza y conocido por todos, hay muchos que no lo conocen o que no lo saben utilizar en las situaciones apropiadas. Por ello, aquí se explicará qué es exactamente el organizador gráfico Mandala, sus características y en qué circunstancias puede resultar más práctico. Entonces, empecemos. ¿Qué es el organizador gráfico Mandala? Básicamente, el organizador gráfico Mandala es un diagrama que tiene una forma de círculo. Este diagrama se puede dividir dentro de sí utilizando líneas o dividiendo el círculo en otros más pequeños según se necesite. Se ha demostrado que el organizador gráfico Mandala tiene la mejor forma para que el cerebro procese la información. Este organizador gráfico puede contener dentro de sí dibujos o palabras y puede estar organizado de diferentes formas según el tema y el gusto que tenga el diseñador. La forma de este organizador gráfico y cómo puede dividirse se puede ver con claridad en la siguiente imagen. Entonces tenemos acá dos ejemplos de organizadores mandala. Este organizador puede resultar bastante útil para ilustrar ideas y temas en diversas circunstancias. El organizador gráfico mandala puede ser dividido al emplear circunferencias o líneas. Esta forma tan particular de diseñarlo es muy útil al hacer numeraciones o también al exponer una información que siga una secuencia lógica. Como se puede ver, el organizador gráfico mandala es bastante práctico y útil, por lo que vale la pena emplearlo. Sin embargo, vamos a conocer mejor sus características. Entre algunas de sus características, podemos ver que el organizador gráfico mandala es un gráfico bastante creativo y llamativo. Sus características hacen que sea una excelente opción para emplear, para saber cuándo usarlo y cómo hacerlo de forma correcta. Vamos a dar algunas pautas. Por ejemplo, cuando necesitamos exponer un diseño sencillo, el organizador gráfico mandala tiene un diseño bastante sencillo, que es un círculo, siendo una figura tan fácil de realizar, por lo que no es nada complicado elaborarla. Y también este es sumamente sencillo para exponer y explicar un tema de una forma colorida y creativa. El siguiente organizador gráfico Nuestro que tenemos siguiente organizador
El siguiente organizador gráfico que tenemos es el árbol de problemas. En este organizador podemos encontrar que el tronco es lo que representa el problema principal. Esta es una situación que puede representar un desafío, pero aún así ofrece una oportunidad para desarrollar el mismo. Acá encontramos los efectos, los cuales se deben ubicar en las ramas del árbol. Se pueden clasificar de manera esquemática como específicos de primer nivel y los que no son tan relevantes. Estos se enlazan directamente con el problema. Debemos analizar interacciones de los efectos en los tamaños de las ramas. Acá están las causas, que son las raíces. En la búsqueda de las soluciones, encontramos la solución del problema central. Se establecen causas por orden de relevancia, las cuales son representadas en el nivel gráfico, en el nivel bajo del gráfico. Así sería más fácil analizar e interrelacionarlas. Esta herramienta no es lineal y puede tener varias aristas. Se pueden incorporar conexiones entre los puntos y está diseñado para generar preguntas detonadoras. Estas preguntas son qué, quién, cómo, cuándo. Facilita la visión entre la relación que existe, efecto, problema, causa. Enseguida encontramos el organizador gráfico del templo de saber. Acá debemos realizar un boceto similar a un templo griego, donde el techo en forma triangular ostenta el nombre o la causa principal a abordar. En los pilares encontramos los objetivos o características que son los subtemas. Enseguida debemos realizar unas escalinatas o escaleras donde debemos colocar las definiciones o donde sustentamos el significado de cada uno de los objetivos que encontramos. Este organizador nos sirve para relacionar conceptos con otros que sirvan de apoyo. Al igual que otros organizadores, en las columnas los conceptos también pueden ir de acuerdo a los más importantes según el grosor y en los pilares más delgados, objetivos no tan relevantes. Este organizador es muy simple, tiene la capacidad de reflejar todas las ideas que soportan un tema amplio o complejo, es útil para cualquier materia. Algunas de las ventajas de este templo del saber es que al ser una herramienta eminentemente visual, permite memorizar las ideas que soportan grandes enunciados. Por ende, es una manera ideal para prepararnos para un examen o para apoyar una exposición, ya que nos ayuda a visualizar de forma rápida conceptos y sus relaciones. Muchísimas gracias. Socializan Mayra Alejandra Peralta, Julia Liliana Pedraza y Diana Carolina Quevedo. Gracias. Stop. Listo, chicuelas. Lo revisas y nos avisas.